Pero hay un tema importante, ¿por qué aumentaron las cifras? ¿Por qué, digamos, cada vez tenemos más adicciones? ¿Por qué tenemos no solo adicciones, desde el punto de vista de la medicina, ¿sí? Tenemos más pacientes cardíacos más jóvenes, el Alzheimer ya no es exclusivo de los 30 años, los cuadros de diabetes saben que están disparados, bla, 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 bla. Parece que la vulnerabilidad con la que nacemos, y perdonen, digamos, esto no lo dije yo, esto lo dijo un gran futbolista nuestro reconocido colombiano, él le parecía en un contexto del fútbol que los chicos, los infantes, los juveniles, parece que nacieron vulnerables. Y si ustedes fuera de la profesión, cada rato hablamos de suicidio juvenil y demás, dirán, oye, estos pelos no aguantan nada. Les dicen no, ya se suicidan. En mi época, y eso es importante entenderlo, no importa mi generación, no importo yo. Lastimosamente, hay que entender que cada uno de los que está aquí tiene una historia, tiene una genética, tiene algo que lo hace distinto al otro. Por eso no podemos hacer generalizaciones, no funciona. Tenemos que trabajar individuos, no poblaciones. Porque cuando trabajamos una población, decimos, no, claro, esta población tiene la misma característica de vulnerabilidad. No es cierto. Porque entonces sale alguien coloquialmente en la calle diciendo, oye, pero ven acá, pero si yo también fui abusado, y mira que la persona que soy ahora. Sí, pero hay miles de abusados que no son como eres tú ahora. Es que Obama era un tipo de África y se volvió presidente, y además de raza negra. Hay muchas personas de África, de raza negra, que no han sido presidentes de Estados Unidos. ¿Sí me entienden? Es decir, uno no puede usar generalizaciones cuando trabajamos con individuos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Voy a hacer esto muy rápidamente, eso no tiene como un sentido profundizar. Tenemos una anatomía cerebral, tenemos todo un concepto de que cada una de estas regiones, como decía el doctor José Manuel, sí tiene un componente orgánico. Quítense la idea de psicología y medicina psiquiátrica ya en el hoy, como digo a mis estudiantes, basado en el tema mental. Eso ya hay que recogerlo, eso nos diferencia, eso nos hace sentir como que ustedes son especiales los psiquiatras, eso es carrera. Es una disfunción cerebral. Y es una disfunción cerebral porque produce un proceso neuroprogresivo. Normalmente cuando ven la profesión, la gente se queda aquí, digo yo, es como si nada más nos quedáramos en los estresores psicosociales. Nada más hablamos del trauma, del déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos va a ayudar a todos a comprender que definitivamente es un problema orgánico, es un problema neuroprogresivo. Y ahora les voy a explicar por qué. Ahorita les explicaban, vamos a volarnos rápidamente, definitivamente hay dos tipos de vulnerabilidades, la genética con la que se nace y la que se produce. ¿Por qué? Porque hay gente, aunque no haya tenido un historial genético, también puede ser propenso a. ¿Por qué? Hayamos hablado que el entorno, el estrés psicosocial, los traumas y todo eso, nos conlleva a iniciar una cadena de sucesos. Desde la medicina, el primer concepto es, no importa el trastorno depresivo mayor, no importa esquizofrenia, no importa adicciones, aquí puedo tener cualquier título. Inicia un proceso inflamatorio e inmunológico. Si han leído alguna vez estrés, que además está de moda, todo el mundo trata, digamos, de liberarse de las tensiones de la vida diaria, el estrés prácticamente produce dos daños. Uno, tiene que ver con los radicales libres, todos han escuchado, tomen mucha vitamina C, tomen muchos vegetales para no envejecer, porque los radicales libres realmente dañan el tejido cerebral y muchos otros. Hay además una disfunción mitocondrial. Mitocondria es un término, digamos, que algunos vimos en el colegio en biología, pero prácticamente es una molécula que lo que produce es energía y sirve para muchos procesos. Normalmente, los pacientes en los trastornos orgánicos que llevan a conductas, ¿sí?, están propensos a otro tipo de cosas. Cáncer, ¿sí?, no solo la depresión, los cuadros cardíacos, los cuadros gastrointestinales, la fibromialgia, ¿no? Lo han escuchado muchas veces y es porque se daña eso. Esto es importante, digamos, que biológicamente lo conozcan, así sea superficialmente, para entender por qué los estudios ahora dicen no consumir alcohol. No sirve una copita, no sirve una sola cervecita, no te va a ayudar al corazón, esa carreta ya no la quitaron, ya salió la publicación, es total.
totalmente reciente, dice cero alcohol, porque todo el daño que produce en esta área produce una desnaturalización que termina conllevando a diferentes problemas. Entonces, recuerden, porque ustedes lo saben perfectamente, existe el uso, el abuso y la dependencia del problema de abstinencia, ustedes lo saben perfecto, no lo voy a poner, pero para los que se quedaron en uso, así se da el uso de sustancias conlleva a que esta cadena se repita. Segundo, y más importante, tenemos un eje endocrino, pero quiero que nos veamos desde lo que se llama la epigenética. Ahorita preguntamos, pero ven acá, ¿cuántas generaciones deberían pasar para estar limpios genéticamente? Hay un gran problema. Recuerden que esto uno sabe por quién se casa. Pues la única manera sería que toda la población que esté aquí nos juntáramos y las generaciones se juntaran para que los genes de alguna manera trataran de desaparecer y acuérdense que existen recesivos y dominaran el de no consumo. Estoy inventando. ¿Okay? Entonces es muy complicado. Yo vivía en Barranquilla y me quedé ahí. Inició una cadena generacional. Y mi hijo se casa, no sé, por lo que sea, con esto familiar, inicia una cadena generacional. Por eso la mayoría de los estudios genéticos son endogámicos, dentro de poblaciones que no salen o no se mueven. Entonces, es muy complicado. La ciencia motoxicológica sí nos dice que si uno está 3 generaciones limpio, posiblemente los genes que se desarrollen van a ser diferentes. ¿Por qué? Por un término que es la epigenética. Uno de los grandes problemas con el uso es lo tremendamente egoísta de olvidarse que uno normalmente va a tener descendencia. Entonces, todo lo que uno realiza de joven, las locuras juveniles, bla, 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 muchas veces conllevan a que precisamente tengamos cada vez poblaciones más vulnerables. Entonces, el doctor José Manuel les daba unos ejemplos diferentes. Entonces, decía la abuela que consumía nicotina mientras hacía sus cuestiones. Después llegan los nietos y están vulnerables a otro tipo de sustancias. Entonces, métese en la cabeza dos cosas. Uno, si existen los factores estresantes, obviamente, si existe una vulnerabilidad que se puede adquirir, empieza toda una cadena y va a haber unos daños. ¿Cómo yo explico los daños? Todos han visto las redes neuronales, todos han visto la televisión, todos han visto cómo es, pero fácil y funcional, ¡pum! Esta es una red neuronal. Esta red neuronal nos ayuda a pensar, tener afectos, conducta y lo que sea. Le ingreso el estrés, vamos a suponer en este caso una más sustancia, ¡pum! La reviento. La rompo, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? A medida de que ese proceso se produce una y otra vez, imagínense esto. Antes nos enseñaban que la red neuronal no se reconectaba, pero esta red sí se reconecta. Lo que pasa... ¿Ah? Que me repita, por favor. Entonces tenemos una red neuronal que existe, es así conectada, cuando empiezan los estrés, todos esos factores de radicales libres, se rompe. ¿Qué pasa? La red sí se reconecta, pero teniendo en cuenta esto, ¿por qué no se conecta? Porque es difícil volver a conectar. Porque el estresor, el trauma, el déficit, el consumo, hace que repita la rueda una y otra vez. Entonces hace que el cerebro cada vez esté más vulnerable. Por eso las adicciones no son componentes irreversibles. Por eso se lo voy a mostrar desde las neuroimágenes. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que precisamente lo que hablábamos ahorita, de por qué funcionalmente el adicto no deja de ser adicto, es porque el componente orgánico es un daño funcional, cognitivo y estructural muy elevado. Y que el cerebro nunca vuelve a hacer lo mismo. Por eso la mayoría, independiente de qué sistema utiliza, ¿sí? Algunos discuten sobre el proceso de enfermedad, normalmente es repetírselo, ¿no? Yo me llamo Andrés Rosado, soy un adicto de recuperación, tengo relajatilla, ¿por qué? Porque el cerebro necesita esa conexión. ¿Ok? Reconectarse una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran problema con eso. Que cada vez que existe el episodio, uno se vuelve más vulnerable. Entonces, la red, vamos a suponer que llegó a reconectarse. Esta red no es como la primera. Es más vulnerable. Es decir, antes aguantaba 1000 radicales libres, ahora aguanta 90. Repite 80, repite 70. Y después llegan
es lo que llaman el impulso. No, pues si yo no esperé ni consumir, sino que, no sé, no pienso sobre. Ahorita hacemos una discusión del llamado inconsciente. El inconsciente realmente es una respuesta automática rápida, como manejar bicicleta o manejar carro donde uno no está pensando. ¿Ah? El craving, digamos, es una situación biológica donde lo que pasa, bueno, eso lo hablamos ahorita si me recuerdan al final, pero el craving tiene una explicación biológica que se la puedo comentar ahorita, especialmente con los que hablan de los procesos de largo plazo, 12, 15, 18, 22 meses, ahorita hablamos de eso si quieren, o me recuerdan, pues. Entonces, simplemente es para decirle, cuando nosotros, los médicos psiquiatras, voy a hablar ahora sí desde la profesión, porque es lo que nos toca a nosotros, mandamos tratamiento, aunque ahorita van a ver tratamiento para las adicciones farmacológicos, no tenemos mucho que hacer, a no ser de lo que llamamos ahora patología dual, ¿sí? Por favor, no se resistan al tratamiento. Pero aquí la palabra resistencia no quiere ver con eso, sino que lo que pasa es que muchos pacientes, cuando uno manda farmacología y se la quitan por un sistema de creencias mal manejado, puede hacer que cuando la necesiten se vuelva resistente. Normalmente creo que todos han escuchado, tómese bien el antibiótico, se lo toma mal, después bla bla. Bueno, lo mismo pasa con la farmacología nuestra. Y yo se lo digo a la gente, el libro de medicina interna es así, el libro de psiquiatría es así. Entonces, tenemos pocas opciones, no las quiten tan rápidamente. Entonces, en resumen, es una neuroprogresión. Sí es un déficit cerebral, sí es un daño en la red neuronal. ¿Sí? Pero motivo por una parte psicológica, por una parte genética, que dispara un proceso inmunológico que conlleva un daño endocrinológico que termina al final en daño cognitivo, funcional y estructural que nos conlleva a un daño permanente neuroprogresivo. Preguntas hasta ahí. Para mí esta es la diapositiva más importante de todas. Lo demás se pueden distraer. Pero si entendemos esto, ya todos son psiquiatras. ¿Dice vulnerabilidad para futuros episodios y tratamientos en qué? Cada vez que se presenta un episodio se vuelve más vulnerable. Y resistencia al tratamiento es porque, digamos, desde el componente farmacológico, la idea es que no se quite la medicación. Esta parte la voy a pasar rápidamente, ustedes son expertos en este tema, ¿sí? La persona ya es lo mismo, miren que es el mismo cuadro biológico, solo que con otros componentes, pero es exactamente lo mismo. La persona experimenta, tiene una respuesta desarrollada por su genética, el entorno, especialmente la adolescencia como una manera de vulnerabilidad. Pero entonces, ¿por qué yo discuto mucho en los grupos? Es lo mismo tratar a adultos que tratar infantos juveniles. No. Pero lo hacemos. Y tratamos al infante como si fuera adulto. Y tratamos al cerebro infantil como si fuera adulto. Pelado, ¿por qué haces eso? No te das cuenta que, ¿cierto? Entonces la filosofía durante mucho tiempo ha habido escritos sobre todo esto, pero yo, como les digo, voy a centrarme en la neurociencia para explicar lo siguiente. El cerebro de los jóvenes es un cerebro muy diferente. Es un cerebro en construcción, un cerebro en desarrollo. Es un cerebro que empieza a crear una rama. Lo que si aquí hay psicólogos les habrán enseñado que la adolescencia es una segunda oportunidad, bla, bla. Bueno, eso tiene una razón. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a crear ese árbol chévere que uno ha visto en las películas, ¿sí? Y después lo corta. Hay dos cortes. Un corte lo hacemos cuando nacemos, un segundo corte lo hacemos en la adolescencia y un tercer corte lo hacemos más o menos a los 40, 50 años, que los que son psicólogos y conocedores del tema les dicen que es cuando se pierde la fase productiva del adulto, bla, 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 bla. Bueno, todo eso es biológico. Entonces, en esta fase infanto-juvenil, los chicos crean ramas, crean cosas, su mielina es diferente, su cerebro es rápido, su cerebro crea cosas interesantes, pero lo mismo que es bueno también es malo. Porque un cerebro que piensa 100 veces más rápido de lo normal también tiene el gran problema de ser más impulsivo y no tomar decisiones muchas veces como debe tomar. ¿Qué dicen las neuroimágenes? Esta parte llamada corteza prefrontal, prácticamente uno piensa con la frente, ¿no? Todo eso es
saben perfectamente, tomamos decisiones, hacemos lo que debemos hacer, planificamos gracias a esa área, pero esa área se desarrolla hasta los 20, 21 años. Por eso, creo que todos que han vivido los procesos poblacionales en las historias clínicas de los pacientes en general, usuarios, clientes, seres humanos, como lo quieran mencionar, siempre está dentro de este rango. Es muy raro, el paciente de 30, 35, 40, no porque no existen, pero estadísticamente esta es la población de consumo, o de inicio, perdón, de consumo. ¿Por qué? Porque es un cerebro que está en desarrollo. Ingresemos, que por encuentro los 18 años con el alcohol, empecemos desde nuestra juventud, por lo menos de Barranquilla y sus alrededores, empieza de los 8 a 10 años, imagínense lo que estamos produciendo. Entonces, no es solamente el entorno que obviamente conlleva que la persona consuma, sino también qué hace el consumo durante esta fase infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene lo que hace, desde autocontrol, organiza y monitorea, pero en esa época, como el frontal todavía no está desarrollado, pasa lo siguiente. Esto es para terapia, para que lo entiendan como terapia. Voy a leerlo. El córtex prefrontal llama al cerebro ejecutivo, lo que ya les expliqué, pero no alcanza la plenitud de su funcionamiento hasta la juventud. Entre tanto, el estriado ventral hace a los adolescentes más sensibles a la recompensa y el amígdala los hace menos sensibles al castigo y a las consecuencias emocionales. ¿Por qué es importante entender eso? Todos han hablado de la cuestión de fichas, me imagino, alguna vez lo han trabajado como si tú haces esto, logras esto, bla, 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 bla. Eso sería la mejor manera de tratar a los infantes juveniles. Porque cada vez que alguno de ustedes les produce regaños, castigos, señalamientos, confrontación, etcétera, que estoy diciendo que no se haga, ¿sí? La sensibilidad a ese castigo y a las consecuencias emocionales, entonces la mayoría habrán vivido que cuando tratan a esta población y empiezan a hacer muchos señalamientos, entonces y entonces, a ver, ¿qué vas a hacer? Ay, ya. ¿Sí? Porque no tienen la conceptualidad. Sumen la adicción. La cosa es más complicada. Entonces, las normas de autoridad deben tener un sentido. Y un sentido que conlleve a que ellos tengan procesos de pensamiento distintos. Entonces, cuando tratan a los infantes juveniles, por favor, tengan mucho cuidado en lo que denominamos, entre comillas, castigo. Los procesos con ellos son muy motivacionales, son muy dados al proceso, como les digo, de alcanzar normalmente recompensas. Y este es el resumen entre un cerebro adulto y un cerebro infante. El cerebro adulto es totalmente racional, todos los que estamos aquí en este momento nos comprendemos y nos entendemos de una manera diferente a la emocional. Este es el cerebro infante, este es el cerebro adulto. Aquí pensamos y razonamos, aquí simplemente sentimos o nos dejamos llevar muchas veces por la impulsividad. Entonces, por ejemplo, bajo otras circunstancias, ¿no? Toda esta situación que nos preocupa con la juventud, que se pasa mandando fotos desnudos y de... No, ellos piensan en realidad que la estupidez, que la rudeza y todo eso es válido. Ellos piensan que por la edad es válido. O nosotros no decimos normalmente, esa es la edad, es una etapa. No justificamos normalmente a esta población diciendo que es una etapa de la vida. Pero entonces justificamos lo infantil, justificamos lo juvenil, justificamos el adulto, bajo un sistema de creencias. Pero en realidad ellos no van a ver la consecuencia. Cuando esta nalga vaya a la red, se viralice, como dicen ellos, entonces cuando ellos posiblemente van a pensar sobre lo que pasó, pero mientras realizan el hecho, no lo están haciendo. Entonces, lo que nosotros llamamos problemas, para ellos realmente no son problemas, es una visión adulta de circunstancias juveniles. Y por eso, epidemiológicamente, como les explicaba, la parte de sexo riesgoso, embarazo temprano y consumo es mucho más alta en esta población, una población terrible. Por si acaso, los infantiles no son tan malos tampoco, simplemente lo que estamos mostrando acá es la vulnerabilidad que se tiene biológicamente por eso. Y que por eso es una población que tiene que intervenirse de manera muy diferente a la población adulta. Porque entonces hacemos campañas, por ejemplo, o algunos de ustedes, la mayoría les tocó esas cuestiones de colegio con la cartelera verde, entonces
vamos a hablar de droga, entonces la droga es mala, y entonces el pocotón era como diciendo, oye, ¿por qué tan mala será? Vamos a probar. Entonces, o como les digo yo, pasarle Falcao, Messi, y les dice, oye, la droga es mala. Ellos no tienen ese tipo de conceptualidades, ellos no van a observar en ese momento la producción que les puede dar a futuro. Y porque biológicamente el proceso deseo y miedo está desequilibrado. El deseo sobre el miedo a las consecuencias no existe. O no existe, no, realmente está desequilibrado como tal, es decir, es más el deseo que se revienta. Entonces, cuando hacen más deportes extremos, hacen un montón de cosas, se vuelan de la casa, ¿sí? Esta parte, digamos, como le digo, como llegué sorpresivamente y quise como aprovechar un tiempo que me pidieron para realizar, no voy a detenerme tampoco en este tema, porque ya creo que lo han hablado durante el curso y también son expertos en el mismo, ya conocen lo que es la adicción como tal. Simplemente quiero correlacionar nuevamente el proceso neuroadaptativo del sistema de recompensa, que todos lo conocen perfectamente, mediado por neurotransmisores que se denominan sistema dopaminérgico, para conllevar a que todo este conjunto de funciones estructurales que les puse ya como en la primera, cuando salió ese cerebro, tienen una interacción, y esa interacción es importante. Ahorita preguntaron, cuando estaban con la cuestión como de la pornografía, y alguien hizo la intervención, creo que al final, sobre el proceso de actividad sexual. Ok, el sistema de recompensa es un sistema de sobrevivencia. Para eso funciona. Nos sirve para varias cosas: comer, el agua, la actividad sexual, la actividad física, los logros y reconocimiento del otro. ¿Por qué es importante entender el sistema de recompensa? ¿Sí? Porque terapéuticamente los no entrenados normalmente les pasa lo siguiente, creo que todos lo han vivido. Llega el paciente, normalmente con la madre, abuela y demás, normalmente es la figura femenina que los acompaña, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los terapeutas no entrenados en cualquier campo, lo primero que se les ocurre es tratar de usar el concepto de la culpa. ¿No ves cómo está tu familia? Entonces, es el problema de él o de ella. Pero estoy diciendo que llore. Yo no le digo que sufra por mí. Y uno dice, oye, pero ¿cómo alguien puede ser tan? Vamos a justificar la conducta, pero quiero que entiendan que el reconocimiento por el otro no existe. O está aplacado, o está disminuido. Y la otra, para generar más culpa, entonces normalmente algunos han sido buenos en algo, tanto académica, deportivamente y demás, y uno utiliza esos elementos para intentar mostrarle al otro, oye, pero si tú eras un gran estudiante, eras un buen deportista, eras un buen esposo, bla, bla, bla. Pero el otro no mira los logros, no tiene la capacidad, o digamos está disminuida la capacidad de autoobservarse y de observar hacia afuera. Entonces, cuando uno, digamos, terapéuticamente, antes de llegar a los procesos de introspección, a estos procesos como de mirada hacia adentro y demás, por eso normalmente uno espera un poquito una fase de manejo puramente de dejar de consumir. Es decir, cuando están internados, esperemos una semana, 2 semanas para que la persona empiece, digamos, a esa desintoxicación inicial para que pueda pensar de manera distinta. Pero si de entrada creen que darles culpas o regañarlos no va a producir nada, especialmente en un cerebro intoxicado. ¿Bien? ¿Qué se debería hacer entonces en este caso? Ingresar, hablar y ya. Motivarlo. Yo creo. Bueno, esta fue una charla larga. Yo no sé ustedes qué piensan. La mayoría de las personas que uno conoce no ingresa a los pacientes si no es voluntario. Si no es voluntaria, o sea, si yo no voluntariamente no quiero ingresar, no ingreso. No lo ingreso. ¿Ustedes están de acuerdo con esa filosofía? Sí. Hay uno que sí, dependiendo del individuo. Pero yo les pregunto. Perdón por utilizar la palabra chico, pero es que como estoy con los. Ahorita se darán cuenta porque ya estoy acostumbrado. Entonces, pero una pregunta. Yo estoy tratando desde la neurociencia, no estoy diciendo que esta es la verdad, estoy diciendo desde lo que estoy
tratando de presentar. El cerebro tiene un daño neuroprogresivo. Ahorita le podemos, ya vieron cómo el frontal, ahorita le vamos a dar bota todavía. ¿Cómo esperan ustedes que una persona bajo intoxicación entre a un proceso no, algunos dicen que sí, ahora les voy a explicar por qué. Pero mañana no está. Hoy dicen que sí, pero mañana no. Bueno, todos han vivido esa parte. ¡Ey, no, si yo vengo! ¡Ey, me vuelo! O si no me sacas de aquí, te jodo. A los tercer día. No, pero quiero que entiendan el por qué. No, es que este man está en desarrollo. Voy a mostrarles el por qué. Porque aquí lo que venimos es a tratar de demostrar algo distinto. Que no estoy diciendo que es, bueno, esto es para los psicólogos, lo que llamamos refuerzo positivo, refuerzo negativo, para nosotros tiene todo un componente de biología. Tampoco me voy a detener en eso, quiero tratar de llegar a algo que es lo siguiente. Una pregunta, ¿usted va a compartir la presentación? Sí, ya se la di a Alma para que... Bueno, primero que todo, lo que le gusta la neuropsicología, que es estudiar las funciones del cerebro, es una especialidad de la psicología. Hay un problema frontal. Chicos, presten atención porque esto es uno de los mitos más grandes que existen. Es decir, ya les dije que la función del frontal está afectada, pero ahora se las quiero mostrar. Bueno, antes de mostrárselo, por si acaso, algunos creen, y está bien que lo crean, algunos creen que la recaída es educativa, porque a mí todos los grupos que llego me dicen eso. ¿La recaída es parte del proceso? No, la recaída es parte del proceso, estamos bien, pero que la recaída tenga un componente educativo, déjalo que toque fondo para que ahí sí vea. No, porque me acaba de pasar hace poco, ya te digo, hace poco se me acercó alguien en el curso que estaba realizando y lo primero que me dijo es que le dijeron, una pésima madre, adicción, sí, codependiente, pero a la codependencia también tiene un correlato, ¿sí? Y la segunda es, espera que esté muy mal para que coja conciencia. A mí me tocó por el fondo la droga para aceptar de que yo estaba mal. Me tocó, yo fui habitante de la calle durante 8 años y me tocó lastimoso, bueno, digamos... ¿Fue tu proceso? O sea, no lastimosamente, fue tu proceso que estaba viviendo. Exactamente, me tocó coger fondo para yo después recapacitar de que necesitaba la ayuda del que estaba mal. Ok, estoy de acuerdo. ¿Alguien puede discutir con eso? Es su proceso. Perfecto, ya voy. ¿A qué voy? Para no regresar hasta la de por allá arriba, les mostraba que cada vez que el factor que estaba acá volvía a aparecer, volvía a girar la rueda. ¿Ok? Eso por un lado. Y lo segundo que les decía es, tampoco es que la persona no tenga procesos de pensamiento. Lo que tiene es un proceso de hipofrontalidad. Como les explicaba, el frontal es el que notaba todas esas características que les mencionaba, pero la hipofrontalidad nos permite que exista, yo no voy a discutir, digamos, bajo la situación porque ahí está descrito la historia que nos acaban de contar. Yo no es que esté sin frontal, yo lo que tengo es mi función disminuida. Y si 8 años después, por la razón, en este caso particular, toqué el fondo y hice una reflexión, bien. ¿Por qué? Porque el cerebro sí funciona. Lo que pasa es que tiene una disfunción que es diferente. Puede ser que con esta mano escriba, me pase algo a la mano y termine escribiendo. Esa no es la dificultad. Por eso hay discapacidad y por eso hay incapacidad. La discapacidad es la dificultad, y la verdad es que no es posible. ¿Sí me explico? Entonces yo estoy hablando de disfunción. Y cada cerebro, cada individuo, empecé esta ponencia mencionando cada uno. Es un individuo único e irrepetible. ¿Ok? Entonces, ya voy. Esto simplemente es más para mis estudiantes de medicina, a veces me comentan cuál es la peor droga, bla, bla, bla. No existen realmente peores drogas. Existen efectos de la droga, existen algunas consecuencias de la droga, hay conductas diagnosticadas por la droga y demás, pero lo que quiero mostrarles es que la vía mediada por dos núcleos orgánicos del cerebro realmente hacen una sola vía.
Es decir, no importa si el opioide en este caso está en ambos lados, en ambos núcleos, por decirlo así, la vía es una sola. Y la vía, todas terminan en corteza, todos producen un daño crónico. Este sistema glucosinérgico es el que le decía de radicales libres, cortisol y demás, produciendo un daño en el frontal, conllevando a una hipofrontalidad. Y que el sistema de estrés que conlleva recaídas, lo único que hace es repetir ese cuadro que estaba allá arriba, neuroprogresivo. Entonces, si me preguntan a mí, biológicamente hablando, uno, por lo menos paciente intoxicado no podemos pensar en voluntariedad. ¿Por qué? Porque es un cerebro intoxicado. Y creo que ya dijeron el ejemplo más clásico. Sí, doctor, yo vengo acá, toda la familia llora, dijo, qué bueno, en los programas nos muestran eso, nunca nos muestran qué pasa 3 días después, pero normalmente se vuelan, están peleando, oh, ¿por qué me dejaste aquí? Y empieza a discutir. A uno lo van a llamar abstinencia. Ok, perfecto, sí, tiene abstinencia. Pero también quiero que entiendan que en ese momento, estamos hablando de la intoxicación aguda, en ese momento el proceso de pensamiento está mediado por sustancias, no por el individuo desde el punto de vista como tal. Entonces, yo personalmente creería que muchos pacientes, si no es la mayoría, hay que, entre comillas, hacer un proceso un poquito más obligatorio. La voluntariedad, bueno, yo no digo que no estoy diciendo que todos sean así, cada ser humano es distinto, hay que hacer una medición de las cuestiones, bla, 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 bla. Pero la recaída, ahí sí no puedo echar para atrás la neuroprogresión que existe. Cada vez que yo digo, espérate para que te revientes más, cuando ustedes me dicen reviente, cuando digo ustedes, entiéndame que cuando hablamos de estos temas, cuando ustedes me dicen reviéntate para o toca fondo, lo que yo estoy viendo es esto. Entonces, más se reviente, más se va a reventar arriba. Más difícil es el proceso. Entiendo, créanme que he escuchado todos tipos de historias, he estado en todos los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos, siempre aparece un par de individuos que yo no necesito psiquiatra, yo no necesito tal cosa. Bien por él, fue su proceso, así lo consiguió. Pero a veces no es repetido. Ustedes conocen perfectamente que la mayoría ha necesitado buscar algún tipo de ayuda para poder sobreponerse al tema. ¿Ok? Entonces, entiéndame, desde el punto de vista biológico, la recaída no tiene nada de educativo. Produce más daño. ¿Por qué produce más daño? Porque lo que yo quiero mostrarles es esta parte. Este es el cerebro bajo consumo. Este es el cerebro normal. Este es el cerebro en rehabilitación. ¿Ok? El frontal, volvemos, ven a ver que los psiquiatras somos frontales para todos. El frontal, voy a ponerlo muy coloquial, los temporales y el occipital. Ya dijimos que por el frontal pensamos, vamos con los temporales, escuchamos, por eso es aquí los oídos, ¿sí? Y con el occipital vemos. Uno crea aquí toda la región occipital es la que hace visualización. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vamos a terapia. O vamos a procesos de ingreso terapéutico. El paciente le queremos decir, mire las consecuencias de la sustancia. No puede ser. La capacidad está disminuida, que cuando si ese no se puede, parece una capacidad. No se visualiza en ese momento. Algunos sí, doctor, yo he visto que se visualizan. Sí, estamos hablando de la mayoría, sí lo hacen. Y el temporal, al estar apagado, es cuando ustedes están como hablando al adicto, y hablándole, venga por uno y le sale por el otro. O ustedes creen que no están prestando atención y están metidos en su mundo. ¿Por qué? Porque la capacidad de interpretar la información está disminuida. La visualización está disminuida y el proceso de desarrollo de pensamiento está disminuido. A medida que lo vamos manejando, a medida que lo vamos tratando, a medida que lo vamos haciendo una serie de cosas, empieza a encenderse nuevamente y es cuando empezamos a ver personas, individuos que inician procesos de rehabilitación como tal. Ya están más dispuestos a ese proceso. Lastimosamente, si quiero decirles que el cerebro no vuelve a ser así. ¿Sí? La mayoría, desde el punto de vista, lo mencionan como el carácter.
carácter, lo que estamos tratando de hacer prácticamente es que la persona en lo posible reconozca las señales de alarma que no conlleve a dejarse llevar por el impulso, porque al final la adicción es una cuestión impulsiva, cuando ya es crónica, ¿sí? Y ahora bien, hay un gran problema en el siglo, digamos, XXI, que lo hemos ido hablando ya hace un tiempo para acá, aunque no es un término muy nuevo, realmente hace 40, 50 años lo hablamos. La mayoría de los consumidores de sustancias está basado precisamente en una automedicación. No sé si han escuchado ese término. Entonces, si yo soy una persona muy ansiosa, consumo marihuana para bajarla. Si soy muy depresivo, cocaína, ¿no? Si tengo, digamos, una cuestión de un dolor gigante en mi vida, entonces la heroína, ¿no? Cada uno tiene una correlación un poco basada en este tipo de temas y terminan automedicándose como una medida de bienestar. ¿Cómo lo vemos en la población de consumo legal? ¿Quién no espera un jueves o un viernes? Por fin se acabó la semana. ¿Qué hace la mayoría de la población? A la esquina, a la tienda. ¿Sí? Los que les gusta el fútbol, como yo digo, entonces hay fútbol el miércoles, fútbol el domingo. ¿Sí? Eso es simplemente unos hábitos culturales alrededor del tema para disminuir sus procesos ansiosos, para que veamos que definitivamente la población en realidad sí está muy afectada. Pero sí quiero darles como la noticia, que creo que lo conocen perfectamente, el cerebro no vuelve a hacer, pues es un proceso neuroadaptativo de aprendizaje, pero irreversible. Y hay un segundo gran problema. Listo, la persona dejó la sustancia. Chévere. ¿No? Eso, pues, obviamente es lo principal. Pero hay un segundo gran problema. Recuerden que no es lo mismo cuando estoy en adicción con mi pareja, además si la conocí adicto, a cuando estoy con mi pareja sin adicción, porque la pareja dice, ¿este man quién es? Puede disfrutar. Porque recuerden, hay una personalidad dentro de la adicción y una personalidad por fuera de la adicción. Y eso hace que se dificulte. ¿Sabes qué pasa? Empiezan las problemáticas de familia, las problemáticas de pareja. Por ahí en el chat escribieron algo que me pareció interesante. La doctora Patricia, la licenciada Patricia, de constelaciones familiares, del chivo expiatorio, como enfermedad, del familiar, que es como el catalogado para mantener un sistema. Ok, eso es así. Esa teoría es así como tal. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo estar en la adicción que estar fuera de ella. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que le diga, ay, vas a salir, pero pila, que no confías en mí, estrés. Porque recuerden que está vulnerable. Ya a lo mejor no lo vulnera la sustancia, sino el estrés de la vida diaria. Y eso también es peligroso. Puede hacerlo así más o menos rápido. Disculpen un poco la velocidad, porque creo que hay muchos conceptos que ustedes ya tienen, entonces no valía la pena decirles qué es la adicción ni nada por el estilo. Pero yo siempre pido disculpas a lo que voy a hacer porque en mi pequeño corte comercial yo creo en realidad que debemos tratar un poquito de desinstitucionalizar a los pacientes, porque ¿qué pasa? Esto ya es mío, ¿no? Para no entrar como en charlas largas. Yo no creo que los pacientes deberían estar tanto tiempo institucionalizados. Les voy a explicar por qué. Lo que sucede es que nosotros hemos visto, no sé si han notado, si algunos de ustedes han trabajado en la cárcel. No es lo mismo vivir en la cárcel, no estoy diciendo que las instituciones sean cárceles, es una metáfora. No es lo mismo estar un año en este cuadro y de pronto salir al mundo y, ¿esto qué pasó? ¿Sí? Como estar, que son los programas más o menos internos, ambulatorios, entro, veo el mundo, traigo unas experiencias, confrontamos una serie de cosas, vamos y regresamos, ¿sí? Porque imagínense, para mí, perdonen esto, 15 meses uno sale al año y pico, yo sé que hay salida, yo sé que si les dan permisos, etcétera, etcétera, pues hay que salir 15 meses al mundo, o sea, ya pasó toda una vida. 15 meses. Que cuando haces programas de un año, 9 meses, yo sé biológicamente, y por eso ahorita me recuerdan la pregunta que me hicieron ahorita al principio, que dije que me la mencionaran al final, de por qué, digamos, hay un proceso biológico para las estancias largas, pero digamos, pues hay un mundo ahí afuera. Entonces,
lo que definitivamente, lo que yo he tratado de trabajar bajo una visión psicosocial son dos cosas. Uno, este es el grupo de centro médico donde yo trabajo, además hago parte como de la fundación interna de ellos, donde la creación de los infantos juveniles es que la mayoría viene de procesos vinculares tremendamente malos, maltrato, abuso y demás. Y uno debe tratar en lo posible de proporcionar una nueva visión interna donde ellos entiendan que la vinculación está por fuera de la adicción, porque recuerden que la adicción nos saca de unas realidades. Ese es uno de los conceptos de la adicción, salir de la realidad que nos maltrata. Entonces, poder convertir equipos, grupos de trabajo en una manera muy cercana. Por eso yo ahorita, cuando hacía una micropresentación, cuando me pidieron saber quién era, hablo de las titulaciones. Y estos manes me ven a mí como el médico. Ellos me dicen doctora, no me dicen profe. Miren, es fácil, esto es neurodesarrollo, esto es sencillo. ¿Quién de ustedes habla con un niño así? Este es el niño, oye, tal cosa. La mayoría por biología, por empatía, por oxitocina. Entonces, ¿por qué carajo nosotros? Perdón la palabra carajo. Porque nosotros no lo podemos hacer. Porque no podemos estar pegados a una altura. ¿Sí? Porque no podemos. Pero este es un pensamiento propio. No estoy diciendo que. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, además yo tengo una ventaja, practico artes marciales, me gusta practicar el jiu-jitsu, que es una técnica de suelo, entonces sudamos, nos juntamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo otro, recuerden que les dije lo de la epigenética solo para ella, es mi terapeuta nacional. En esta época María tenía 5 años, bla, bla, iba conmigo al centro, es experta en clozapina y ácido valproico, no pregunten por qué, pero miren la vinculación. Para no separarnos de los grupos, porque a veces separamos porque el diagnóstico también nos separa. El diagnóstico nos separa y nos fija la circularidad. Y este es el nuevo grupo. Esto es Cartagena hace 15 días. Fuimos a llevar unas medallas de la federación. Los acompaño, voy con ellos a todas partes. Y esto es una cuestión puramente anecdótica de algo que no he hablado ahorita yo. Yo sí creo que la fe, el conocimiento, la creencia ayuda a romper diagnósticos. Nos acerca más a las personas como seres humanos. Esto es una incidencia puramente mía, familiar. ¿Ustedes ven a este chico y creen que es autismo? Año y medio separado de todo esto que estamos viendo, año y medio separado de toda esta cuestión. Si tuviera una relación más de fe y creencia, diría cómo es posible que me hayan mandado la vida a hacer un neurodesarrollo en UNAM. La vida me había mostrado un paciente, mi primer paciente en centro médico cognitivo, y yo no tenía la capacidad durante año y medio de decirle a este man, vamos a romper diagnósticos. Y este es él, después de haber perdido la mirada, después de haber perdido la sonrisa durante año y medio. Es como yo no voy a creer en el vínculo. A veces, ahora sí estoy de acuerdo, a veces uno tiene que tener vivencias y experiencias para poder replantearse lo que uno hace. Pero cuando uno está ferramente creyente que las cosas pueden funcionar, por supuesto puede haber cambios. Yo creo que en el deporte es como cambio. Entonces,